El título del mensaje de hoy es La esclavitud del legalismo versus una vida libre en la gracia. Hay un mensaje en el canal de la iglesia que se parece un poco el título, pero es la ley y la gracia. Hoy no vamos a hablar solamente de la ley, sino que vamos a hablar de otra serie de cosas u otras cosas que son las que hacen que una persona se sienta de una manera, siente cosas como la frustración, la desilusión, la tristeza, la desolación, la soledad, y es por causa de vivir un evangelio fuera de la gracia. Nos apartamos de la gracia muchas veces en el Evangelio y pretendemos vivir un Evangelio en la carne. Cuando vamos a vivir un Evangelio en la carne, se nos colocan yugos muy pesados sobre nosotros y es por eso que podemos llegar a sucumbir en algún momento. Así que hoy vamos a compartir sobre este texto del libro de Colosenses, capítulo 2, verso 20 en adelante. Libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo entre el año 58 y 62. Entre ese lapso de tiempo fue escrito este libro del apóstol Pablo, que en aquel tiempo él la escribía como una carta, ¿sí? Que para nosotros llegó a ser uno de los libros del Nuevo Testamento. Capítulo 2 del libro de Colosenses. Vamos a leer en el versículo 20. Vamos a leer desde el verso 20 hasta el 23 y lo vamos a hacer en la nueva traducción viviente. Es una versión de la Biblia muy bonita, muy preciosa esta traducción, porque también tiene un lenguaje bastante sencillo de entender, ¿sí? No es como la traducción del lenguaje actual, es más cercana a la Reina Valera, pero también tiene un lenguaje bastante sencillo para que comprendamos. Leamos por favor Colosenses 2, verso 20 y dice así: Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simplemente enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Fíjense lo que dice este último versículo, el 23. Vamos a repetirlo, por favor. Dice que todas estas cosas, estas reglas y estos mandatos del mundo, dice, del mundo, son cosas que son enseñanzas humanas, dice el verso 22, pero estas enseñanzas humanas podrán parecer sabias, dice el verso 23, esto es lo que quiero que reforcemos en la lectura, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal. Pues, ¿qué puede tener de malo esto, no? Una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo, es decir, negarse uno mismo de ciertas cosas para poder cumplir de esa manera la voluntad de Dios, entre comillas, y una severa disciplina corporal, es decir, mantener rigurosamente ciertas costumbres en cuanto a lo físico también, a la alimentación, por ejemplo, en cuanto a vestimenta, una serie de cosas que tengan que ver, todo lo que tenga que ver con lo externo o lo corporal. Pero, dice el texto, a una persona no le ofrecen, o a la persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. No le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. El problema que tenemos nosotros, los seres humanos, precisamente es la lucha constante contra los deseos que nos quieren sacar de la verdad, que nos quieren sacar del camino recto, que nos quieren sacar de vivir una vida consagrada y agradable a Dios. Muchas cosas se levantan en nuestra mente como deseos que no necesariamente tienen que ver con cosas así extremadamente pecaminosas, porque cuando hablo de deseos por ahí alguien puede pensar, bueno, pero yo no tengo deseos, no sé, de salir a drogarme o adulterar o cosas. No, 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 no estoy hablando de ese tipo de deseos solamente, sino de deseos de, por ejemplo,
distraerme. Distraerme. Fíjense esto que es tan sencillo. La distracción. La distracción. Esta semana estuve atendiendo a 2 personas que están pasando por una situación de vida muy complicada, pero muy complicada, al punto de que están por perder cosas muy valiosas en su vida, y de pronto yo les pedí o les motivé a que estuvieran presentes hoy en la reunión, que estuvieran presentes en la reunión. Y estas personas me contestaron por separado, son 2 personas que por separado me contestaron. Uno me dijo que tenía una invitación a un acto, una situación, ¿cómo se dice? Un evento social, y por lo tanto no podía estar en la reunión, y que bueno, después veríamos cómo hacíamos para que él pudiera recibir el mensaje de hoy. La otra persona me dijo, bueno, si Dios quiere, voy a estar. Y cuando las personas me contestan cosas así, yo digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, digo, ¿dónde está el orden de prioridades que tienen las personas? Se están incendiando, se están prendiendo fuego, el bombero está al lado de ellos con la manguera para tratar de apagarles el incendio de la vida, y ellos no atinan siquiera a estirar la mano para tomar ayuda o tomar esa manguera para apagarse esas llamas de su cuerpo. Se están incendiando. Y bueno, veremos, vamos a ver si Dios quiere. ¿Será que Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, nos reunamos alrededor de la palabra de Dios? ¿Será que será importante? ¿Será más importante que algún partido de fútbol, algún evento social? ¿Será importante que prioricemos sabiendo que todos los sábados a las 5 de la tarde Argentina, cada uno en su país con su horario, sabiendo que tenemos esta actividad todo fin de semana? ¿Será que será importante priorizar o no? ¿O no será importante? Bien, entonces después uno ve los resultados en la vida de las personas, y uno lamenta con mucha tristeza. A mí me da dolor muchas veces cuando tengo que lamentar la vida de ciertas personas. ¿Y saben qué me dicen muchas veces estas personas? Me dicen, ay, yo no sé por qué Dios me está metiendo en este proceso. ¿Sí? Porque están destruyéndose y dicen, ¿por qué será que Dios me mete en este proceso? Eso no es un proceso en el que Dios te mete. Esas son las consecuencias de tus propias decisiones. Cuando tú tomas malas decisiones y colocas a Dios en el último lugar de tu escala de valores, o en el medio de la escala de valores, y no en el primer lugar de la escala de valores, pues después no digas que estás pasando un proceso, ni tampoco le eches la culpa al diablo, porque no todas las cosas que ocurren en nuestra vida son culpa del enemigo. No todas. Muchas son consecuencias de nuestras malas decisiones, de priorizar las cosas de manera inadecuada, de vivir la vida cristiana de la manera que a mí se me ocurre vivirla, ¿sí? Yo pienso que el cristianismo lo debo vivir de tal o cual manera, ¿sí? Mi vida con el Señor la debo... Y no, el Señor establece formas y maneras en que debemos vivir realmente para Él. Ahora, vamos a entender hoy por la palabra la importancia de aferrarnos a lo que verdaderamente importa en nuestra vida, porque esto de estar reunidos y congregados no es un invento del pastor, esto es algo que a Dios le agrada. Él conformó su iglesia, Él estableció la iglesia como un cuerpo, y Él desea tener su cuerpo no desmembrado, sino reunido para poder ser nutrido desde la cabeza, que es Cristo, nutrirnos con el conocimiento de la voluntad de Dios para que vivamos esa vida abundante y bendecida que Dios espera que nosotros disfrutemos. Amén. Bien, entonces recién leíamos en Colosenses, capítulo 2, verso 20, algo muy importante. Decía, ustedes están muertos en Cristo. ¿Cómo es esto de que estamos muertos en Cristo? Empecemos a entender esta partecita, la primera parte del primer versículo. Ustedes están muertos en Cristo. ¿Tenemos claro esto? ¿Qué significa esto de estar muertos en Cristo? Bien, en el Romanos capítulo 6, verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Amén. Este acto es un acto de fe, el acto del bautismo, es un acto de fe que no va a representar más que lo que ya decidimos un día cuando nos entregamos a Cristo. Cuando vinimos a Cristo, nosotros hemos decidido morir al mundo. Por eso es que el texto dice que en el bautismo nosotros morimos con Cristo. Morimos y somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para luego resucitar también con Cristo a una nueva vida. Ya no la vida que antes teníamos o llevábamos o nos conducíamos de la manera que se nos ocurría, siendo nosotros amos y señores de nuestra vida. Ahora no, ahora hemos cambiado de amo y de señor. Ya no soy más el amo y el señor, sino que ahora el amo y el señor es Cristo. Por lo tanto, voy a oír lo que Él tenga para decirme, conducirme, dirigirme en esta vida cristiana que Él me ha dado. Pues entonces, muero con Cristo. Estamos muertos con Cristo, como dice el texto. Ustedes están muertos en Cristo Jesús. Ahora, el versículo dice, vamos a volver ahí al versículo 20, dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tal como? Y luego empieza a enumerarlas. ¿Por qué? ¿Por qué se están atando a reglas del mundo? Ustedes han muerto en Cristo. Ustedes ya decidieron morir para el mundo, vivir para Cristo, dejar atrás la vieja historia de la vieja naturaleza y tomar la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ustedes ya decidieron eso. Y dice luego, y Él los rescató de los poderes espirituales de este mundo. Él los rescató a ustedes de estos poderes espirituales de este mundo. Es decir, ¿hay alguna razón que a mí me retenga en ese mundo? ¿Hay alguna cosa que a mí me ate a ese mundo del cual está hablando el texto? Ahora vamos a ver a qué mundo se refiere, porque a veces leemos la palabra mundo y nos trasladamos en nuestra imaginación a la gente que está incrédula, que vive allá fuera de todo ámbito espiritual, o gente que está ateos, incrédulos, pecadores, impíos de toda clase, ¿sí? Bien, pero ahora vamos a entender que Pablo no nos está hablando de ese mundo. Dice que Dios, después que nosotros hemos muerto con Cristo Jesús, Dios nos ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Por lo tanto, si tú fuiste rescatado, de lo que está hablando aquí es de que tú fuiste liberado. Moriste con Cristo, resucitaste una nueva vida, y cuando resucitaste esa nueva vida por medio de este acto de fe, justamente del bautismo, cuando mueres, eres sepultado, y cuando sales de las aguas, viene esa resurrección, a nueva vida, ¿sí? Ahora, cuando vienes a nueva vida en Cristo Jesús, ya no vienes bajo los poderes espirituales de este mundo, sino que Cristo te rescató de esos poderes. Cristo te hace libre de esos poderes. ¿Sí? Cristo te hace libre de esos poderes espirituales que antes sí en el mundo tenían mucha influencia sobre tu sistema de creencias, tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de enfrentar las situaciones o circunstancias de tu vida, tenían mucho que ver. Mucho que ver. En esa vieja vida, ¿te acuerdas cuando tu corazón se llenaba de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de celos, de envidias, de contiendas, de peleas? Una cantidad de cosas que habían en nuestro corazón, invadiendo nuestro corazón cuando estábamos sin Cristo. Vinimos a Cristo y el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra de santificación en nuestras vidas, de tal manera que tú ni cuenta te diste cómo al pasar los meses y los años en relación con Dios, tu corazón se fue limpiando, se fue lavando, se fue purificando. El Espíritu Santo fue haciendo una obra magnífica de tal manera que hoy ya no puedes odiar lo que antes odiabas, ya no puedes amar lo que antes amabas, ya no puedes guardar rencor como antes lo hacías, sino que ahora tienes una capacidad de perdonar que hasta te desconoces. Tú te desconoces diciendo, pero ¿cómo yo antes? Pero yo antes la partía en mil pedazos esta, si me hacía lo que me está haciendo hoy en día. Y hoy tienes la capacidad de amar y de perdonar. ¿Por qué? Porque fuiste resucitada a una nueva vida con una capacidad de amar
gracias al amor de Dios que fue derramado en tu corazón, con una capacidad de amar extraordinaria. Tú ya no eres la misma persona, tú ya no eres el mismo hombre, tú ya no tienes los mismos pensamientos. Ahora resulta que hay alguien habitándote a ti, alguien que vive dentro de ti, que te está llamando a vivir una vida santa. ¿Sí? Cuando antes había alguien dentro de ti que te decía, no, vamos nomás, dale nomás, y total no se entera nadie. ¿Qué? En total no pasa nada. ¿Sí? Antes estaba ese adentro tuyo. Ahora habita otro dentro tuyo. Y el que habita dentro tuyo hoy en día te dice, no, 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 no. Espera un poquito, no es por ahí. Vamos, toma el camino recto. Vamos, es por aquí, el camino angosto. ¿Se dan cuenta? Esa naturaleza cambió. ¿Por qué cambió? Porque ustedes murieron. Murieron a esa vieja vida. Ahí lo ven claramente en las aguas del bautismo, que está representado precisamente esa muerte. Morimos y cuando salimos de las aguas es el símbolo de la resurrección en Cristo Jesús y a una nueva vida en el Señor. Ahora, ante esta situación, dice Pablo, si ustedes ya fueron resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús, si a ustedes ya el Padre los liberó de los poderes espirituales que estaban operando en sus vidas, si a ustedes ya Dios los hizo libres de todo eso, ya están libres no solamente de la carga pecaminosa de la carne, sino también de la carga espiritual que Satanás quería poner y habitar en sus vidas. Si ya Dios los hizo libres de ambas cosas, ¿por qué ustedes ahora, dice Pablo, por qué siguen cumpliendo con las reglas del mundo? ¿Por qué quieren volverse a las reglas del mundo si ya habían sido libres? Si ya habían sido libertados del poder del pecado que opera en la carne y del poder de las tinieblas que opera bajo el gobierno de Satanás. ¿Por qué ustedes ahora quieren volver a ser esclavos? ¿Por qué se quieren volver a esclavizar? ¿Por qué otra vez volver a una vida de reglamentos de este mundo? Ahora, cuando Pablo dice a este mundo, vamos a ver en los versículos siguientes que Pablo se está refiriendo al mundo religioso. Al mundo religioso, lo que leíamos en los versículos 21, 22, cuando dice, no toquéis esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello, estos reglamentos religiosos, estas reglas que son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso, dice el apóstol Pablo, son simples enseñanzas humanas. ¿Sí? No hagas esto, no hagas aquello, no toques aquí, no comas allá, no te acerques a tal cosa. Todos estos reglamentos, estas leyes, podríamos decir de alguna manera, que eran impuestas por las religiones de la época. Estamos hablando de griegos estoicos y de judíos que eran aferrados a la ley de Moisés de tal manera que por más que se convertían a Cristo, querían seguir circuncidando gente y querían seguir queriendo que los gentiles hicieran y guardaran sus costumbres, ¿sí? Bien, entonces, había allí en Colosas una mezcla, había un sincretismo religioso, se había producido un sincretismo religioso horrible, porque estaban estos griegos estoicos y estaban los judíos legalistas y estaban los cristianos nacidos en el Espíritu y conviviendo todos en esta misma ciudad en Colosas, y se estaba produciendo allí una especie de caldo de cultivo para que nacieran las peores divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo vio eso. Pablo se dio cuenta de que iban a suceder tremendas divisiones dentro de la iglesia si él no paraba esto a tiempo. Algo que le sucedió a Pablo en todo lugar prácticamente, en toda región, que donde llegaban los judíos, donde estaban allí viviendo los judíos o llegaban los judíos misioneros que venían de Jerusalén, Pablo se encontraba siempre con el mismo problema. Los legalistas que querían imponer sus costumbres y sus leyes que tenían que ver con su etnia, pero no tenían que ver con la iglesia de Cristo. ¿Sí? La iglesia de Cristo no tenía que ver con aquellas cosas. Entonces Pablo se adelanta a esto. Pablo les dice, ustedes ya están resucitados en Cristo, ya tienen una vida nueva. A ustedes Dios ya los hizo libres de los poderes espirituales de este mundo. Ustedes ya fueron libres del poder del pecado en la carne. Ustedes ya están libres. La palabra en definitiva que utiliza Pablo es la palabra libres, la palabra libertad. ¿Por qué entonces volver a atarse a reglas, a reglamentos
y a legalismos y a costumbres y a mandatos de hombres, ¿por qué si ustedes ya están libres? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a tal cosa. Por ejemplo, cuando dice no toques esto, habían costumbres de no tocar los cuerpos muertos, en cuanto a no probar esto, no comer carne de cerdo, en cuanto a no acercarse a aquello, por ejemplo, tocar a una mujer menstruosa o un leproso. Había una cantidad de reglamentos, usos y costumbres del pueblo judío que ya en Cristo fueron todas muertas, todas clavadas en la cruz, y ya nosotros no tenemos por qué guardar tales costumbres. Cuando Pablo, allí en Colosenses 2:21, escribe, no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello, estaba haciendo referencia a una actitud legalista o de restricción excesiva que algunos en la comunidad cristiana de Colosas estaban adoptando. Ellos estaban adoptando estas nuevas reglas que aparentemente eran religiosas y aparentemente cristianas. Esta actitud consistía en la imposición de reglas y de regulaciones humanas sobre la vida de los cristianos, la vida de los creyentes allí en Colosas, especialmente en lo que respecta a las prácticas alimenticias y a las tradiciones religiosas judías. Especialmente eso. Esto era lo que traía mucho problema en la iglesia primitiva. En el contexto más amplio de este capítulo 2, Pablo estaba advirtiendo a los creyentes sobre la importancia de no someterse a enseñanzas y tradiciones humanas que desviaban la atención de la verdadera fe en Cristo. Se empezaban a enfrascar en discusiones y situaciones y a hablar más de los reglamentos y los legalismos que hablar de Cristo. Es decir, que en lugar de enfocarse en reglas externas, lo que Pablo les anima a estos hermanos es a centrarse en su relación personal con Jesús y con la libertad que habían encontrado en Jesús, que entiendan la libertad que tenían en Cristo, que ya no tenían por qué estar atados a estos reglamentos, costumbres que estas religiones o religiosos pretendían traer sobre ellos. Pablo estaba alertando a los creyentes de Colosas a no caer en un legalismo excesivo que se basaba en prohibiciones y reglas humanas en lugar de basarse en la gracia y la libertad que en Cristo se puede encontrar. En el verso 23, Pablo cierra esta partecita del párrafo diciendo, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, ¿sí? Pero esto, a una persona que quiere vivir su vida en Cristo y santificarse para Dios, no le ayuda en nada para vencer sus malos deseos. No le ayuda en nada para vencer sus malos deseos. ¿Y cuál es el tema nuestro hoy? Como hijos de Dios, ¿qué nos debe preocupar y ocupar hoy? Hoy nos debe preocupar y ocupar el librarnos de los malos deseos de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios queremos librarnos de los malos deseos, aparecen estas religiones o aparecen estas costumbres o estos mandatos de hombre, todo lo que tiene que ver con el mundo religioso, a pretender imponernos mandatos, formas de hacer las cosas, maneras de vestirnos, ¿sí? Cuando la Biblia habla claramente de que somos libres en Cristo y que la manera de vestirnos, por ejemplo, debe ser decorosa, pero no pone reglamentos. Cuando yo estoy hablando de reglamentos, hermanos, me refiero a cosas puntuales. Antiguamente, por ejemplo, la religión judía tenían vestimentas específicas y especiales para distintos tipos de personas dentro de la comunidad religiosa, ¿sí? Habían distintos tipos de manera de vestirse, distintos mantos, habían colores específicos, habían formas de vestir específicamente para las personas religiosas. Entonces, todo esto que parecía muy piadoso, muy religioso, muy de externa piedad, ¿sí? Que se mostraba una piedad muy exteriorizada, todo esto es de lo que Pablo quiere limpiar a la comunidad cristiana en aquellos días, y desde aquellos días hasta el día de hoy debemos nosotros los cristianos guardar esa fe que Dios le reveló a Pablo. Es decir, sacarnos de encima una cantidad de temores que produce la religiosidad, una cantidad de temores. Por ejemplo, cuando llega Semana Santa, ¿se acuerdan? Antaño, no sé si en sus países, pero por lo menos aquí en la Argentina, para Semana Santa no se comía pescado. Perdón,
se comía pescado, no se comía carne. ¿Sí? No se comía carnes rojas, así era la costumbre. Ya ni me acuerdo, hace tantos años que no guardo la costumbre pero no se comía carnes rojas. Entonces, cuando ah, llega a estas fechas, muchas veces hay hermanos nuevitos en la fe, por supuesto, que todavía no conocen la libertad en la que a la que Cristo nos llamó a vivir, ¿sí? Me preguntan y me lo preguntan con temor, si tienen que guardar esa costumbre, si pueden comer carne. Me preguntan, ¿puedo comer carne roja para Semana Santa, pastor? Por supuesto, esas son estas cosas, estos legalismos, costumbres y mandatos de hombres que nada tienen que ver con la palabra de Dios, que no tienen que ver con lo que Dios ha establecido para su iglesia, para la comunidad cristiana que el Señor estableció en la tierra, una comunidad libre de todas esas cosas que solo atemorizan el corazón del hombre. Sentimientos que produce el legalismo religioso. Sentimientos que produce el legalismo religioso. Culpa. Si quieren tomar nota, tomen nota y después se los voy a explicar cada uno de ellos. El legalismo religioso produce culpa, produce ansiedad, produce crítica, juicio y crítica, produce aislamiento, produce frustración, produce hipocresía, produce resentimiento. Todos estos sentimientos y otros que están asociados alrededor, que son como satélites, usando como epicentro cada uno de estos, se producen otros sentimientos más. Y son todos sentimientos autodestructivos en la vida de una persona. La culpa, la ansiedad, el juicio y la crítica, el aislamiento, la frustración, la hipocresía, el resentimiento, todos sentimientos que producen la vida religiosa legalista. Estos sentimientos son autodestructivos, como les decía, para una vida espiritual que se disfruta en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. La culpa, por ejemplo, en cuanto a la culpa, las personas que luchan por cumplir todas estas reglas y regulaciones impuestas por el legalismo, a menudo experimentan un sentimiento abrumador de culpa. ¿Cuándo? Cuando perciben que han fallado en algún aspecto. Sienten que no están a la altura de las expectativas y entonces comienzan a llenarse de culpa. La ansiedad es otro de los sentimientos autodestructivos que produce vivir un cristianismo en la carne o lo que es parecido o lo mismo, una vida religiosa legalista. La ansiedad es el miedo a cometer errores o a no cumplir con las normas religiosas y puede llevar a la ansiedad constante. Las personas pueden sentirse preocupadas por su salvación o su estado espiritual. Hay personas que se preocupan mucho por esto, cuando de pronto cometen un error y piensan que por causa de un pequeño error van a perder su salvación. No es tan así, obviamente que no es tan así. La salvación está asegurada en Cristo Jesús. La salvación y la vida y la santificación para alcanzar la salvación está asegurada en Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu Santo operando en nosotros. Ahora, si yo rechazo al Salvador, pecando deliberadamente, después de que entiendo perfectamente cómo debo vivir mi vida en Cristo, libre en Cristo Jesús, pues ahí sí se me empieza a complicar la relación con el Señor y puedo terminar en un estado de apostasía, negando totalmente al Señor y rechazando al Señor y perdiendo esa gracia que yo un día había recibido. ¿Por qué? Porque rechacé el poder de la sangre de Cristo en mi vida y también rechacé al Espíritu Santo, que es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Así lo expresa el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26 en adelante. Ahí ustedes pueden leer cómo dice claramente que aquel que peca deliberadamente, habiendo conocido la verdad, rechaza al Salvador de esa manera y ultraja al Espíritu de gracia, ultraja al Espíritu Santo. Y ese es el pecado que no será perdonado, ¿sí? Ese es el pecado que no será perdonado. Pero llegar a ese punto, realmente alguien que planifique la maldad, que lleve a cabo la maldad y que la practique constantemente después de haber conocido la verdad de Cristo y haber sido libre en Cristo, pues es muy difícil que una persona llegue a ese estado. ¿Puede llegar? Sí, por eso está escrito.
pero es muy difícil que llegue a ese estado. Entonces, no está hablando allí de cometer un error, de cometer un fallar en alguna cosa, no está hablando de eso. Tu salvación no está dependiendo de que tú vivas una vida perfectamente en santidad. No depende de eso, sino que depende de tu fe puesta en el sacrificio de Cristo, que es el que pagó el precio por esa salvación, para empezar a perfeccionar la santidad en tu vida. Tú te estás perfeccionando. En este camino cristiano lo que estamos haciendo es perfeccionando la santidad en el temor de Dios día con día. La culpa entonces y la ansiedad son dos sentimientos que se hacen presente en la vida religiosa legalista. Otra de las cosas que se hace presente es el juicio y la crítica. El juicio y la crítica, la hipocresía, el aislamiento y el resentimiento. Todos estos son sentimientos que se hacen presentes en la vida de una persona que pretende vivir su cristianismo en la carne o de forma religiosa y de forma legalista. Juicio y crítica. En el caso de los legalistas, pueden estos desarrollar una actitud crítica hacia los demás que no siguen sus mismas prácticas religiosas o reglas. Esto puede llevar a juicios severos y a la crítica constante. No sé si usted habrá conocido que hay personas cristianas que tienen en su congregación el concepto de que ellos son los únicos que tienen la verdad. Todas las demás iglesias son hijos del diablo y todas las demás iglesias están en un evangelio errado y todos los demás se van a perder y se van a ir al infierno. Ellos son los que tienen la verdad y ellos son los que se van a salvar. Y generalmente la persona que tiene esa permanente actitud de crítica y de prejuicio contra los demás son personas que se aíslan, que se encierran y es el caldo de cultivo para lo que se denomina secta. Una secta. Una secta tiene ese tipo de pensamiento legalista, ese tipo de pensamiento religioso y ese tipo de actitud de ser críticos, de ser prejuiciosos, de ser condenatorios, de no tener misericordia de otro hermano, ¿sí? Porque están todo el tiempo criticando de manera legalista precisamente, inmisericordia. Mandan a todo el mundo al infierno, ¿sí? Todo el mundo está condenado, todos son hijos del diablo, todos están errados y no es así. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, es el cuerpo universal del Señor que está en toda la tierra. En toda la tierra. Nosotros no somos los que tenemos los dueños de la verdad o el monopolio de la verdad, sino que compartimos la verdad que es Cristo, la compartimos con millones de hermanos en todo el mundo que expresan su fe de diferentes maneras y de diferentes formas. En Cristo Jesús no tiene que haber uniformidad, tiene que haber unidad, ¿sí? Cuando digo de uniformidad estoy refiriéndome a una sola forma de hacer las cosas. No, muchos de nosotros podemos tener diferentes maneras y formas de hacer las cosas, pero aunque estemos distantes el uno del otro en cuanto a las formas, somos uno en Cristo Jesús de todas maneras. Vamos ahora al sentimiento del aislamiento, lo que se produce en la vida de un legalista religioso, el aislamiento. A menudo las personas que siguen el legalismo pueden sentirse aisladas de la sociedad en general. Esto se suma a lo que recién estábamos viendo respecto de aquella persona que es prejuiciosa y crítica, ¿sí? Contra sus hermanos en Cristo. Estas personas pueden sentirse aisladas o pueden ellos mismos autoaislarse porque se sienten criticados también al mismo tiempo por la sociedad en general, así como de otros creyentes. O sea, no solamente la sociedad, no solamente la gente del mundo los critica a ellos muchas veces, sino que se sienten ellos también criticados por hermanos de otras congregaciones. Esto puede llevar a la persona legalista a ser una persona de soledad, una persona que vive en soledad y en un aislamiento social autodestructivo. ¿No es esa la manera en que podemos ser luz o sal en esta tierra? ¿No es la manera en que el Señor dijo que nosotros teníamos que manifestarnos al mundo? ¿No es enclaustrándonos de manera sectaria? ¿No es cerrándonos y aislándonos del mundo la manera en que el Señor quiere que expresemos nuestra fe y nuestra vida cristiana? Somos libres en Cristo y en Cristo Jesús tenemos un mandato y una misión. Y la misión es ir al mundo. Ir al mundo. O sea, ¿cómo el mundo se va a convertir? ¿Cómo el mundo va a conocer la luz de Cristo Jesús si nosotros no vamos a ellos?
tenemos que ir a ellos, tenemos que tener contacto con ellos, relacionarnos con ellos, ¿sí? De manera no prejuiciosa ni de manera crítica, sino de manera amorosa, ¿sí? Acercarnos con el mensaje del Evangelio, llamándolos al arrepentimiento, sí, sin tener la necesidad de condenar a nadie, sin condenar a nadie. Nosotros hemos sido llamados a ser jueces. Nosotros los hijos de Dios debemos ser luz, sal y debemos ser los indicadores del camino de la verdad, pero no jueces. No hemos sido llamados a ser jueces. Por eso, las personas que quieren vivir en esa religiosidad legalista, o en ese legalismo religioso, estas personas terminan aislándose socialmente y terminan ellos creyendo que los demás, todo el mundo los critica y entonces todos son hijos del diablo y todos son dignos de condenación. Por otra parte, cuando se vive en este legalismo religioso, en esta cristiandad carnal, cuando somos carnales como cristianos y queremos vivir la vida del Espíritu o la libertad que Cristo nos ha prometido, pero en esa forma, en una forma carnal, pues se produce lógicamente la frustración. Este es otro de los sentimientos autodestructivos que embargan el corazón de una persona legalista o de una persona carnal en su forma de expresar su fe al Señor. La frustración se hace presente en el corazón de las personas constantemente, en estas personas que tratan de vivir aferrada a mandatos, creyendo que hay que hacer las cosas de tal o cual manera y si no la hacen, pues se viene el mundo encima, se les viene el mundo abajo, ¿sí? Esto produce mucha frustración y produce mucho agotamiento, agotamiento mental, el agotamiento almático se produce en una persona que pretende vivir el cristianismo en la carne. Yo recuerdo, hermanos queridos, que cuando llegué al Señor los primeros días de mi relación con el Señor, le habré prometido al Señor que no lo iba a hacer nunca más alguna cosa que yo hacía mal en esos días. Y me iba a orar, me acuerdo, me encerraba en el cuarto y decía, Señor, te prometo que no lo voy a hacer nunca más, Señor. Y yo me sentía súper mal y sentí un remordimiento, un pesar en mi corazón. Y yo le prometía al Señor con lloro, con lamento, le prometía que no lo iba a hacer nunca más, pensando en aquellos días que mi vida en Cristo era eso, una vida de negación de reglamentos e imposiciones, reglas que yo tenía que cumplir, y que si no lo cumplía, justamente el enemigo iba a tomar mi vida, Dios no me iba a querer más y me iba a condenar al infierno. Todo eso era lo que llenaba mi mente por aquellos días. Entonces, ¿qué me pasaba? ¿Qué me sucedía? Que yo después de orar de esa manera, me sucedía que a los 5 minutos estaba cometiendo otra vez el mismo error, otra vez estaba cometiendo el mismo pecado. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces no podía entender en esa situación de vida en que yo estaba, que estaba siendo religioso y carnal en mi vida cristiana. No estaba entendiendo que no es con esfuerzo carnal, que no es en la carne que vivimos la vida cristiana y la libertad de la vida cristiana, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? No era que Dios no estaba esperando que yo le prometiera no pecar, no. Dios, me imagino, Dios me miraría con tanta misericordia, obviamente, este jovencito que venía a llorar delante de él porque a mí me pesaba pecar y seguramente que el Señor me miraba con mucha misericordia, obviamente que me perdonaba mis pecados y él su Espíritu Santo estaría convenciéndome en aquellos días, tratándome de guiar a la verdad hasta que yo entendiera que no era de esa manera. No era prometiéndole a Dios que no iba a pecar más. Eso es imposible. Pecar vamos a pecar hasta el día que muramos, lamentablemente, porque el pecado está en la carne, habita la carne y el designio de la carne siempre se está manifestando contra el espíritu. Lo dice claramente el apóstol Pablo en capítulo 5 de Gálatas, ¿sí? Que el espíritu y la carne están en una contienda permanente. Todo el tiempo estamos en esa lucha, en esa dualidad en que vivimos nosotros, estamos permanentemente en esa batalla. Ahora, ¿podemos nosotros ser libres de esa batalla, ser libres de esos sentimientos de frustración, de aislamiento, juicio, crítica y tantas cosas que embargan nuestro corazón cuando vivimos la vida en la carne, cuando vivimos legalista, de forma legalista? ¿Podemos ser libres nosotros? ¿Hay alguna manera de ser libres de todos esos sentimientos? Sí, cuando dejamos de ser legalistas y nos aferramos a la gracia de Dios. El legalismo y la religiosidad o la carnalidad son lo contrario a la gracia de Dios.
la gracia de Dios. La palabra gracia, del griego charis, significa favor. Favor. Cuando nosotros hablamos de gracia, hablamos de el favor de Dios que él acciona en favor nuestro, precisamente su favor viene a nuestra vida para fortalecernos en el hombre interior, en el espíritu, y de esa manera poder nosotros hacer su voluntad. Por eso Pablo le decía a Timoteo, un joven lleno de pasiones juveniles, como Pablo lo describe a Timoteo de esa manera, y le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No es esfuérzate en la carne, no es esfuérzate en guardar los reglamentos, esfuérzate en vivir una vida que represente por fuera externamente a Cristo, esfuérzate en guardar las formas. No, no es eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia, porque es la única manera en que nosotros podemos ir santificando nuestra vida, venciendo el pecado, ¿sí? Y disfrutando de la libertad con que Cristo nos hace libre cada día. Todos los días vamos a ir experimentando esa gracia, ese poder en el hombre interior para poder ir venciendo las tentaciones y los pecados que nos atormentan a diario, todos los días, todos los días. El otro sentimiento que viene al corazón de la persona legalista es la hipocresía. En algunos casos, las personas que siguen el legalismo pueden caer en la hipocresía, actuando de una manera en público, pero viviendo de manera diferente en privado. Esto puede generar sentimientos de culpa y de vergüenza también, por supuesto. Y el otro sentimiento es el resentimiento. Aquellos que son objetos de la crítica y del juicio de los legalistas pueden sentir resentimiento hacia ellos y hacia la religión en general. Pueden alejarse de la fe debido a estas experiencias negativas. Es decir, el resentimiento es un sentimiento que se apodera de la persona criticada por el legalista. No solamente el legalista se autodestruye, sino que también él puede destruir a terceros cuando critica y condena a una persona poniéndose en lugar de juez cuando Dios no lo llamó a ser juez. El único juez justo que nos puede juzgar con justicia y aún con misericordia es Dios, el único. Nosotros estamos para comunicar al abogado defensor que tenemos precisamente, pues la palabra de Dios dice que aunque hayamos pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. ¿Sí? Él es nuestro abogado defensor. En todo caso, esa es la mejor de las noticias, de que aunque pequemos, aunque de todas maneras estamos luchando con la carne y con el pecado, en medio de esta lucha está el Espíritu Santo para fortalecer el hombre interior. Y en medio de esta lucha tenemos al Señor Jesucristo que intercede por nosotros siempre ante el Padre como nuestro abogado defensor para ayudarnos en esta causa. Él sabe, Él conoce cuáles son las vicisitudes que vive el ser humano en esta tierra y en este cuerpo carnal. Él lo sabe y lo conoce porque Él habitó en un cuerpo de carne. Por eso dice la palabra de Dios, que podemos venir con toda confianza ante este sumo sacerdote que un día habitó un cuerpo carnal y Él conoce todas las tentaciones humanas, porque Él fue tentado en todo, pero se guardó sin pecado. Él se guardó sin pecado. Entonces, cuando venimos ante Él a decirle, Señor, mira, tengo una rabia guardada en mi corazón, Señor, y podemos venir con toda libertad a contárselo al Señor, no sentirnos como el legalista. El legalista, ¿qué le pasa cuando está lleno de rabia, de bronca, de odio? Siente que Dios no lo va a escuchar, que Dios no le tiene misericordia, porque como Él no tiene misericordia de nadie, piensa que Dios es igual como Él. Es como el ladrón que proyecta en nosotros que los demás son ladrones, ¿sí? Entonces, el legalista cree que Dios es legalista también y que es sin misericordia e intolerante. Cuando la Biblia dice que la naturaleza de Dios es que es un Dios clemente, misericordioso, amplio en perdonar. ¿Te das cuenta cómo el legalismo nos hace ver de una manera a Dios que no es en realidad lo que la palabra de Dios nos dice? Dios nos dice que Dios es misericordioso, amplio en perdonar. Por supuesto también dice que es justo. Por supuesto que dice también que es justo y que no tendrá por inocente al culpable. Por supuesto que también dice eso. Pero para eso es que tenemos solución. Para eso es que tenemos abogado defensor. Para eso es que tenemos también al Espíritu Santo que nos ayuda en la gracia. A través de su gracia, Dios nos provee justamente de estos recursos maravillosos que son su Espíritu, ¿sí? Y su palabra para que nosotros podamos ir limpiando nuestra vida y fortaleciendo al hombre interior.
en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, no viviendo una vida religiosa de apariencias, una vida hipócrita, pretendiendo mostrar por fuera lo que no somos por dentro. Jesús condenó ese tipo de vida religiosa legalista en aquellas personas que eran sus contemporáneos. Estaba confundiendo con coherederos. Sus contemporáneos, ¿sí? Los contemporáneos, los religiosos contemporáneos de Jesús, fariseos y escribas, a los cuales Jesús les llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque por fuera estaban blanquitos, ¿sí? Pero eran como tumbas que estaban por fuera emblanquecidas, pero por dentro estaban llenos de huesos secos, ¿sí? Estaban llenos de muerte y de huesos secos. Bien, esa no es la manera en que Dios espera que nosotros actuemos como sus hijos. Tampoco es la manera que nos sintamos nosotros frustrados, como leíamos recién, frustrados. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la esperanza en nosotros y no en Él. Cuando nosotros ponemos la esperanza en nosotros, en nuestras propias fuerzas, claro, le vamos a ir a decir a Dios, Señor, te prometo que no lo hago nunca más. No le prometas a Dios, porque lo vas a volver a hacer. Mejor es decirle, Señor, vengo ante tu presencia porque tengo rabia en mi corazón, porque tengo odio en mi corazón. Me cuesta desalojar este sentimiento porque me han hecho daño, me han lastimado. Señor, derrama tu Espíritu Santo en mí, que tu Espíritu derrame tu amor en mí para que yo pueda perdonar lo imperdonable, para que yo pueda soportar lo que se me ha hecho insoportable en mi vida natural. ¿Sí? Él es la fuente de amor. Él es la fuente que nosotros necesitamos de poder y de amor para que nosotros podamos superar todas estas cosas que la vida nos presenta. Todas estas cosas que de pronto pareciera que, bueno, resulta que el pecado es algo que está presente en los jóvenes nada más. No, hermanos, el pecado no es cuestión de edades, ¿sí? Porque a veces pensamos que las personas a medida que van creciendo y van muriendo al pecado también en ese sentido. Y no, a veces hay personas que son ancianas y tienen el corazón lleno de pecado, el corazón lleno de muerte. Quizás su cuerpo no tiene acciones pecaminosas visibles o externas, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo están los pensamientos? ¿Sí? Es allí donde podemos estar justamente llenos de huesos secos y de muerte. Pues entonces es tiempo de venir al Señor, sacarnos de encima, si es que hay en nuestras vidas algún tipo de religiosidad legalista, si es que hay algo de ese sentimiento religioso, moralista, que muchas veces quiere embargar la vida del cristiano, si es que hay algo de eso, saquémoslos de encima. Seamos sinceros con Dios, seamos sinceros con Dios. Mostrémosle al Señor nuestras grietas, ¿sí? La palabra sinceridad, la etimología de la palabra sinceridad significa sincera. Sincera, viene de la palabra sincera, que es una palabra compuesta. Sincera. ¿A qué se refería esto de la sincera? En el tiempo antiguo, cuando los artesanos o los que hacían estatuas, ¿sí? Estatuas de distintos tipos de materiales, estatuillas y estatuas, la estatua tenía valor si era sincera. ¿Por qué se le llamaba sincera a la estatua y era la más valiosa? Porque las estatuas cuando tenían grietas, se les producían grietas, ya sea en madera o en piedra, en lo que fuese que se hacían en dichas estatuas, cuando tenían estas grietas, las tapaban con cera los artesanos, ¿sí? O los escultores. Las tapaban con cera, ¿sí? Les llenaban esas grietas de cera. Entonces de esa manera se disimulaba la grieta, pero tenía la cera y la grieta ahí presente. Entonces, cuando la estatua era íntegra, de una sola pieza, sin grietas, era una estatua sincera, íntegra, de una sola pieza. ¿Ok? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros delante de Él seamos íntegros, sinceros, que nos mostremos tales como somos, ¿sí? Y si hay grietas en nuestra vida, pues mostrémosles al Señor esas grietas, que pueden ser heridas, traumas en nuestras vidas. Mostrémosle al Señor esas grietas y pongamos a disposición del Señor, que es el mejor escultor, para que Él nos rehaga, nos dé esa vida nueva en Cristo, esté cada día más íntegra, cada día más sana, las grietas cada día desapareciendo más y más. Es la única manera, disfrutando de la gracia de Dios. Ocurre que hemos sido tan religiosos en nuestra vida sin Cristo
que muchas veces ese pensamiento permea nuestra mente. Muchas veces está instalado todavía eso en nuestra mente, de que bueno, Dios es un Dios santo, tres veces santo, un Dios justo y un Dios airado contra todo aquel que es pecador, ¿sí? Y encima Dios no ama al pecador. Bueno, ese tipo de doctrina anda dando vuelta por ahí también, ¿no? Que Dios no ama al pecador. ¿Cómo que no ama al pecador? Si la palabra de Dios dice claramente que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo a morir por todos nosotros. Amén. Entonces, si nos amó estando en el mundo, cuando realmente estábamos muertos en delitos y pecados, si nos amó cuando estábamos putrefactos en el pecado, ¿cómo no nos va a amar ahora que somos sus hijos? ¿Cómo no nos va a ayudar ahora que somos sus hijos? Amén. El Señor está dispuesto y disponible para ayudarnos a nosotros a transitar el camino escabroso. De hecho, Él nos anticipó que era escabroso el camino para que nosotros no nos llevásemos sorpresas. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo dijo, hay un camino ancho, espacioso para caminar, pero su fin es camino de muerte. Y hay un camino escabroso, angosto. También Jesús habló de la puerta ancha y la puerta angosta. No es fácil caminar por este camino, pero es posible en Cristo. Es posible en Él. ¿Por qué? Porque nos enyugamos con Cristo. También lo dijo de esa manera el Señor, cuando se refirió al yugo. Él dijo que la religión precisamente es un yugo pesado. Es un yugo muy difícil de llevar, imposible de llevar en ciertos momentos y situaciones, porque Jesús se lo decía a los religiosos de su época, les dijo, ¿por qué ustedes ponen cargas sobre los hombres que ni ustedes mismos son capaces de llevar? A eso se refería Jesús con estos yugos pesados de la religiosidad. Le ponen reglamentos y les ponen mandatos y les ponen una cosa y otra, cosas que ni ustedes como sacerdotes hacen. ¿Por qué le imponen eso a los hombres? A los hombres. Eso es un acto terrible de desamor, de hipocresía, de vender una imagen que no es la realidad. Amén. Jesús dijo, lleven mi yugo, porque mi carga es ligera. Ligera es mi carga. Enyúguense conmigo, dice el Señor. Si ustedes ven y buscan por allí, googlean imágenes de animales enyugados, van a notar que muchas veces aparece el yugo de animales con un tremendo animal grande, fornido, ¿sí? Un buey con un lomo ancho, ¿sí? Y al lado un buey joven, un poco más delgado, quizá un poco más pequeño, pero ese buey joven no sabe el camino, no conoce los caminos, las sendas por donde el buey está acostumbrado a andar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el buey viejo? El buey viejo es el que guía ese yugo. Él es el que dice para dónde hay que ir, para dónde hay que doblar, para dónde hay que caminar. Y él es el que tiene la mayor cantidad de fuerza y el que va a llevar al principio la mayor cantidad de peso hasta que este buey, que es más nuevito, ya tome su forma y su fuerza y se iguale con él en el yugo. Eso es una situación que se da naturalmente y se ve en el campo. Hasta el día de hoy hay zonas donde se usa el yugo de bueyes. A eso se refería Jesús cuando dijo, tomen mi yugo porque mi carga es ligera. O sea, mi yugo no es pesado para ustedes, porque acá el buey que sabe para dónde hay que ir y el que lleva la mayor carga, el mayor peso, soy yo, dice el Señor. Yo soy el que voy a llevar la mayor carga, no ustedes. Voy a ser yo quien va a conducir ahora sus vidas. Si ustedes se enyugan conmigo, pierdan cuidado que van a llegar a buen puerto. Pierdan cuidado que van a llegar a donde tienen que llegar. Y pierdan cuidado que no se van a cansar, porque yo voy a llevar la carga. ¿O acaso no dijo el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Bien, esta es una de las maneras, poniendo mi carga en Él y enyugándome con Él. O sea, no solamente Jesús toma mi carga, sino que además me ayuda a llevar la carga propia que tiene que ver con mi vida cristiana. Cuando yo me enyugo con Él, el poder del Espíritu Santo llega a mi hombre interior, me fortalece, me da las fuerzas espirituales y morales para empezar a decirle no al pecado, no a esos sentimientos autodestructivos religiosos que quieren embargar mi alma. ¿Sí? Basta de juicio, crítica, aislamiento, frustración, hipocresía, resentimiento, culpa, ansiedad.
esas cosas no tienen que habitar nuestro corazón. Finalmente Pablo, después que escribe esto en el capítulo 2, en los últimos versículos, en el capítulo 3 de Colosenses, sigue hablando de lo mismo a modo de cierre. Y fíjense lo que dice el capítulo 3, verso 1. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, dice el verso 2, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esa vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Leámoslo en la Reina Valera. Fíjense, en Reina Valera seguramente lo van a recordar más fácil. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si realmente hemos resucitado con Cristo esta nueva vida, dice Pablo, la manera en que debemos vivir esta vida no es mirando ni esta tierra, ni las religiones, ni las costumbres, ni los mandatos religiosos legalistas, sino con los ojos puestos en el cielo y en las verdades del cielo. Las verdades del cielo, dice la NTV, y la otra versión, la Reina Valera, dice, buscando las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las verdades del cielo. ¿Sí? ¿Y dónde se nos revelan las verdades del cielo? Pues en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos revela las verdades del cielo. En ella encontramos el consejo de Dios. En ella encontramos la expresión del amor de Dios. En ella encontramos la sabiduría de Dios para conducirnos en esta vida. Amados, miren, yo puedo estar predicando hoy y ustedes pueden estar entendiendo. Pero no basta solo con oír y entender. Cuando nosotros solo oímos y entendemos, si no pasamos al siguiente nivel, no vamos a conocer la libertad en Cristo. Al contrario, mientras más oigamos y entendamos, sin que hagamos lo que hemos entendido, más nos autocondenamos. Porque al que más sabe, dice la palabra, más se le demandará. Más se le demanda al que más sabe. Ah, pero entonces me conviene vivir ignorante. Bueno, fíjate a ver qué precio vas a pagar viviendo en ignorancia. El precio que se paga viviendo en ignorancia es mucho más alto, obviamente, que el que vivir en el conocimiento de la verdad que nos hace libres. No hay que tener temor con el conocer más. El problema no está ahí. Eso es una bendición, conocer más, saber más del Señor, entrar más en el conocimiento de su voluntad. Eso es una gran bendición, tener revelación del plan de Dios para nuestra vida, del propósito de Dios para nuestra vida, del cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. El problema no está ahí. El problema, dijo Jesús, es cuando la tierra no es fértil, no es buena tierra, no es fértil. ¿Cuándo no es fértil la tierra? Cuando solamente oye. Muchas veces entiende, pero no retiene ni guarda la palabra con perseverancia. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús cuando habló del sembrador y de los 4 tipos de tierra diferentes? Bien, 3 tipos de tierra no dan fruto. No llevan el fruto que se espera que nosotros llevemos en Cristo. No hay fruto. ¿Por qué? Una de las cosas, lo vamos a dejar para otro día esto porque hace día que vengo con la inquietud en mi corazón de predicar sobre la parábola del sembrador otra vez. Está en el canal de la iglesia, pero creo que tenemos que ver otros puntos de vista también y los vamos a volver a ver este tema. Pero una de las cosas, ya lo vamos a desarrollar cuando lo prediquemos, pero una de esas tierras, uno de los problemas que tiene, por lo cual no lleva fruto, es por las distracciones. Las distracciones. El otro día alguien me dijo esto. Dios mío, yo tengo que escuchar cada cosa, hermano, que a veces... Obviamente que no doy nombres, ¿no? Porque acá no se trata de acusar a nadie. Yo solo
Cuento las anécdotas para que ustedes se reflejen en ellas y se edifiquen tomando las decisiones correctas. Pero alguien me dijo el otro día algo. Le pregunté, ¿por qué yo nunca te veo con la cámara abierta en la reunión? Ah, no, lo que pasa es que yo estoy, pastor, yo estoy en la reunión, entonces yo estoy conectado. Ah, qué bien, estás conectado. Bien, sí, pero yo no te veo. Sí, no, lo que pasa es que yo dejo la cámara cerrada porque es como estar escuchando radio, me dice él. Estoy escuchando radio. Entonces, yo lo escucho a usted cuando usted está predicando. Pero, ¿sabe? Últimamente no estoy entrando en la reunión. ¿Y por qué no estás entrando en la reunión? ¿Qué te pasó? No, lo que pasa es que como uso como radio esto, pongo ahí, yo cierro la cámara y me pongo a hacer cosas, estoy yendo para acá, en el taller, haciendo una cosa y otra. Entonces, al fin, no entiendo mucho de lo que usted termina predicando porque estoy entretenido en otras cosas. Y como no me gusta ser hipócrita, fíjense, qué razonamiento, ¿eh? Dios mío, yo digo, ¿cómo es posible que se razone de esa manera? Como no me gusta ser hipócrita, prefiero no conectarme. Por eso estos últimos días no me ha visto. Madre mía. Prefiero que me escuches como radio. Y prefiero que aunque sea te quede una palabra, una frase, una oración, porque la palabra de Dios tiene poder transformador para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y por qué tengo contacto con esa persona? Y porque se le está incendiando la vida y no sabe qué hacer. ¿Y cómo va a saber qué hacer si cuando el Señor nos reúne, nos congrega para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana, se la considera como la voz de una radio que, bueno, va y viene y por ahí estoy entretenido en otras cosas? Dios mío, hermanos, queridos, démosle la seriedad que tiene a la palabra del Señor. Tomemos con peso lo que Dios tiene para nuestra vida y seamos buena tierra. La buena tierra, dijo Jesús, es aquella que oye, entiende y guarda la palabra con perseverancia. Fíjense todas las cualidades que tiene la buena tierra que produce a 30, 60 y a 100 por uno, que es la tierra que agrada al Señor, que es la tierra que recibe la semilla de la palabra de Dios con atención, la oye, la entiende, la guarda con perseverancia. Al guardar la palabra estamos hablando de qué? De obediencia. Por eso dije recién, no alcanza con oír y entender, porque también una de estas tierras, una de estas 4 tierras, dice el texto bíblico, que una de esas tierras escucha el mensaje con alegría y al momento recibe el mensaje con regocijo. ¿Por qué? Porque lo entiende. Pero después, las distracciones de la vida hacen que no lleve fruto. Ya vamos a ver cuál es esa tierra. La tierra que se distrae. Las distracciones de la vida. Las distracciones de la vida. ¿Cuántas veces estamos aquí y no estamos aquí? Por eso es tan importante esforzarnos en la gracia y esforzar nuestra concentración, poner nuestra atención en lo que se está diciendo, imitar a aquellos hombres que están escritos en el libro de Esdras cuando descubrieron el libro de la ley y dice que fue leída la ley delante de todos los hombres que hacía decenas de años que no la escuchaban y de pronto empezaron a escuchar cuando era leída la ley de Dios, y todos fueron quebrantados en su corazón porque dice que todos estaban escuchando a una, como un solo hombre, todos unidos y a una escuchando, poniendo toda su atención en escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra, hermanos queridos, lo que nos direcciona. Esto que hoy se está sembrando en tu corazón, lo que hoy se está sembrando en tu corazón, de que dependas de la gracia y no de cumplir mandatos y reglamentos y cosas, mandatos de hombres o cosas religiosas o vivir el evangelio en la carne, hoy entender esto a ti te va a transformar la vida. Aprende a vivir en la gracia. Como dice el Señor en el libro de Hebreos, ven aquí, dice el Señor en Hebreos, vengan confiadamente al trono de la gracia, del oportuno socorro, a buscar fortaleza, a buscar la ayuda que necesitan para vencer el pecado y la maldad. Vengan a mí, dice el Señor, confiadamente. Confiadamente. Podríamos decirlo al revés, con una mente confiada. Con una mente confiada. ¿Recuerdan ustedes que la mente es el corazón? Entonces, ¿qué me está diciendo? Vengan a mí con un corazón confiado, porque yo no los estoy esperando para partirlos
con un rayo en la cabeza. Yo los estoy esperando para tener misericordia de ustedes. Vengan con confianza, con integridad de corazón, sinceridad, sincera. Muéstrense tal cual son, con todas sus debilidades, con todas sus virtudes. Vengan tal cual son. Porque el trabajo de transformación no lo vamos a hacer nosotros, por nosotros mismos. Jesús lo dijo claramente en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Cuando Jesús hablaba de la fructificación en la vida cristiana en Juan 15, diciendo que nosotros somos pámpanos y Él es la vid verdadera, Él dijo en ese pasaje bíblico de Juan 15 que nosotros separados de Él no podemos llevar fruto. Entonces, ¿por qué insistimos? Esto es lo que decía Pablo. ¿Por qué insisten en querer llevar frutos separados del Señor, separados de Cristo? Sin Cristo es imposible llevar fruto. En Cristo solamente es cuando vamos a llevar fruto y de manera progresiva, tal como lo explica la parábola de la buena tierra, ¿sí? La parábola de tierra fértil, cuando dice 30, 60 y 100 por uno, tal como lo explica Jesús. 3 niveles de fructificación allí en Juan 15, cuando dice fruto, más fruto y mucho fruto. Son 3 niveles de fructificación. Entonces, ven a Cristo, ven al trono de la gracia, aférrate al Señor. No pienses legalistamente. Dios no es legalista. Dios no es legalista. Dios nos quiere hacer libres del legalismo. Y vamos a ir cerrando justamente leyendo ese pasaje en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Allí dice claramente, con toda claridad, que el Señor, en Cristo somos libres y que Él nos quiere sacar el legalismo de encima. Por lo tanto, dice 5.1 de Gálatas, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado de verdad. Presten atención, dice Pablo. Presten atención. En el verso 2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. La circuncisión era una práctica judía. Lo repito, dice en el versículo 3. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios, ¿el favor de Dios se acuerdan qué era? La gracia. Si pretenden lograr la gracia de Dios mediante guardar costumbres como la circuncisión, entonces estarán obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Fíjense qué grave. Han caído de la gracia de Dios. Pero los que vivimos por el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, dice el texto, los que vivimos por el Espíritu Santo esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Jesús, dice el verso 6, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar circuncidado o no circuncidado. No sirve de nada estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera, les dice Pablo a los de Galacia, que estaban con el mismo problema de los de Colosas. Se les habían metido los judíos y querían llevarlos a guardar costumbres y legalismos judíos. Ustedes estaban corriendo bien la carrera, les dice Pablo. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién les impidió a ustedes disfrutar de esa libertad que tenían en Cristo? Y fíjense lo que dice el verso 8, es contundente. Dice, seguro que no fue Dios. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿Te das cuenta? Seguro que no fue Dios. Seguro. Dios no te está llamando a vivir una vida religiosa, carnal, que dependa de guardar reglamentos y legalismos y costumbres y mandatos de hombres. No.
La vida en el Espíritu se desarrolla precisamente a través de la comunión con el Espíritu y la obediencia al Espíritu. Dice Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Tienen una mente renovada, la mente de Cristo. Están renovando el espíritu de su mente constantemente. El que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. No necesita reglamentos de hombres o costumbres humanas para tratar de sentirse justificado delante de Dios. No, a ti ya Dios te justificó, ya te perdonó en Cristo Jesús, ya no hay culpas que tengas que pagar, ya no hay cosas que tengas que pagar delante del Señor, porque ya te hizo libre de la condenación. Disfruta de la libertad con que Cristo te hizo libre y comienza a crecer en la santidad por medio de la acción del Espíritu Santificador en tu vida. No es con tu fuerza, no es con nuestras fuerzas, no es en la carne. Es tal cual como le dijo en el antiguo pacto, Dios le decía a su pueblo, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Es con mi espíritu que ustedes van a poder lograr batallar y salir en victoria. La batalla contra la carne y contra el mundo espiritual va a estar siempre, siempre va a estar. Pero ¿qué decía el primer texto que leíamos allí en Colosenses? Pablo dice, Dios, si ustedes han resucitado en Cristo y Dios ya los hizo libre entonces de los poderes espirituales de este mundo, ¿para qué volver otra vez a atarse religiosamente a usos y costumbres legalistas? ¿Para qué? Eso no sirve de nada, dice Pablo. Vivan en Cristo, en la libertad con que Cristo los hizo libres, y vengan con toda sinceridad ante el Padre, porque tienen un abogado inclusive delante de Él, que va a estar intercediendo por ustedes, el sumo sacerdote Cristo Jesús, que fue hombre, se hizo hombre para entender nuestras situaciones carnales, justamente para entender nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Todas las vicisitudes que vivimos en esta tierra, Cristo las comprende, las entiende. Entonces, cuando tú vas a Él y le dices, Señor, yo no puedo cambiar esta área de mi vida, no puedo liberarme de este vicio, no puedo, Señor, limpiar mi boca de malas palabras, de obscenidades, no puedo, Señor, me esfuerzo, pero no puedo, no termino de perfeccionar eso en mi vida. Vas a ver cómo cuando te dejas llenar del Espíritu Santo, cuando buscas la comunión con el Espíritu Santo, vas a poder empezar a vencer. Cada día menos malos pensamientos, cada día mejoran los pensamientos se vuelven más puros, cada día los sentimientos se van desintoxicando, cada día los sentimientos se vuelven más puros, más nobles, cada día tus conductas comienzan a ser modificadas porque la conducta es producto de lo que sentimos y de lo que pensamos, entonces tu vida comienza a conducirse de otra manera y empieza a ser transformada progresivamente cuando tú cada día le dices, Señor, aquí estoy. Hoy estoy aquí ante tu presencia para que me llenes de tu espíritu y me ayudes en el hombre interior, me fortalezcas para poder hacer tu voluntad. No me aferro a mi fuerza moral, sino al poder de tu espíritu para santificarme. Amén. Gloria a Jesús. Seguro que el Señor no es. Seguro que Dios no te está llamando a esa vida de reglamentos legalistas, dice Pablo. Seguro que Él no es, porque Él te llamó a ser libre. Si esto que hemos hablado hasta aquí, voy a cerrar y concluir el mensaje con este pensamiento. Si esto que hemos hablado hasta aquí a ti te sonó a locura, te sonó a algo que no lo pudiste entender, te sonó a algo incomprensible, si te sonó así, pues hay un camino para salir de ahí también. Quiero leerte lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:14. Allí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, ni siquiera Dios te condena por ser un hombre natural. Es decir, Dios no te condena porque tú no estás entendiendo nada de lo que Él está diciendo a través de su palabra y te parece una locura lo que has escuchado hoy. Ni siquiera Dios te condena. Dios te está diciendo cuál es tu condición nada más. Te dice, eres hombre natural todavía. Pero ¿podemos cambiar esa realidad? Por supuesto que sí. El verso 15 dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué?
Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el hombre espiritual, el hombre que le ha permitido a la gracia llegar a su vida, la gracia de Dios se ha derramado en su vida y ha transformado al hombre carnal, perdón, al hombre natural en un hombre espiritual, o al hombre carnal en un hombre espiritual, ¿sí? El que permite que la gracia accione en su vida es una persona que va a terminar teniendo la mente de Cristo y va a entender todas las cosas que son del Señor. Entonces, si tú a este mensaje lo entendiste, lo comprendiste, te hizo sentido, lo pudiste ir analizando a lo largo que fuimos viendo los textos bíblicos y dijiste, es verdad, Dios tiene razón, es verdad, yo me he estado esforzando en la carne para hacer cosas que no puedo lograr. Es verdad lo que la palabra me está diciendo. Es verdad que cada vez que he buscado al Señor y busqué la comunión con el Espíritu Santo, me sentí fuerte en mi espíritu y pude vencer tentaciones. Es verdad que mi mente va cambiando a medida que yo dejo que la palabra de Dios se siembre en mi mente y corazón. Es verdad. Si tú lo entendiste, todo esto, pues gracias a Dios porque estás llegando al nivel de hombre espiritual. Te estás transformando en un hombre y una mujer espiritual. El hombre y la mujer espiritual comprenden las cosas que son del Espíritu de Dios y no son locura para ti. Al contrario, son cosas sumamente coherentes para ti. Las comprendes y las comprendes porque tu mente ha sido ya tomada por la mente de Cristo. La mente de Cristo se está instalando en tu vida, ¿sí? Y esa mente no es de esclavitud, es una mente de libertad. Por eso es que el Señor quiere que tú vivas disfrutando esa libertad con que Cristo te ha hecho libre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque somos libres en Cristo Jesús. Porque no son las religiones, como decía el texto bíblico, los que nos van a salvar ni acercar a Dios. Hay un solo camino para ir a Dios y ese camino se llama Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, solo Jesucristo hombre. También Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más caminos, no hay otra forma, no hay otra manera de acercarnos a Dios que a través de Jesús. Y cuando nos acercamos a Dios a través de Jesús, la gracia de Dios se derrama en nosotros. La gracia no se recibe fuera de Cristo, la gracia se recibe en Cristo. En Cristo. La gracia es la que trae a nosotros el poder, el amor, la fortaleza espiritual y moral que necesitamos para vivir la vida cristiana en victoria. Es en Cristo. Es en Cristo que se recibe la gracia. A mí me gustaría terminar hoy con un himno, escuchando un himno. Un himno que ha sido grabado en más de 3.000 versiones. Un himno que ha tocado el corazón de muchísima gente en los distintos idiomas. John Newton se llamaba este varón que escribió este himno llamado Sublime Gracia. Yo no sé si tú te acuerdas de ese himno, pero me gustaría que lo escuches y que escuches y leas la letra, porque la letra es doctrina pura, como acostumbraban a hacer los viejos himnos, ¿se acuerdan? Hoy en día, lamentablemente, por ahí escuchamos canciones que repiten frases que de manera tipo coritos de canciones mundanas, a veces, ¿no? Se repiten cosas que son pegajosas, pero no nos dejan mucha enseñanza. Antiguamente los himnos dejaban una enseñanza doctrinal profunda. Era un compendio teológico escuchar un himno. Tomémonos estos minutos, prestándole mucha atención a cada frase de este himno.